Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar aquí y compartir con ustedes en esta hora, poder acercarnos a través de este tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Tiempo donde venimos y queremos aprender un poco más de lo que el Señor, ¿cierto?, nos ha dejado a través de la vida de algunos hombres importantes, como es la vida del apóstol Pablo. Estamos estudiando ahí en Filipenses capítulo 1. Ahora estamos en el versículo 19, donde estamos bajo la filosofía del apóstol Pablo, que él dice: para mí el vivir es Cristo. Que esta filosofía que lo ha llevado a él a convertirse en un ejemplo de vida para muchos, en un ejemplo de vida para nosotros hoy en día, que nos muestra cómo vivir el cristianismo de una manera auténtica y verdadera. Y que es muy importante, hermanos, porque hoy día somos llamados a enfrentar la vida cristiana de una manera correcta. Por lo tanto, el estudiar la vida del apóstol Pablo nos hace muy bien porque nos da aspectos fundamentales donde podemos, hermanos, darnos cuenta de qué tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar. Y ya hemos visto muchos aspectos de la vida del apóstol Pablo que sin duda, cierto, que él está ahí esmerado en enseñarnos. En este versículo el apóstol nos enseña que su dependencia total no viene, dice, de su conocimiento, no viene de sus propias fuerzas ni de sus manos. Le he puesto como título, dice, gracias a sus oraciones y la ayuda del Espíritu Santo. El apóstol Pablo quiere enseñarnos en esta vez o en esta ocasión que la vida de un cristiano correcta, hermanos, no es una vida que depende de su conocimiento, no depende de lo que sabes. Mire, el apóstol Pablo era un hombre muy sabio, era un hombre de mucho conocimiento. Es más, si nosotros vamos a todos sus escritos, vamos a darnos cuenta, hermanos, que Él es quien nos enseña o quien refuerza en nosotros conceptos que no entendíamos quizás a simple lectura en otros escritos, como justificación, regeneración, adopción, santificación. Cuando miramos la obra redentora de Dios en la Biblia en general, ¿sabes? Se dice que las cartas del apóstol Pablo son aquellas que explican la obra redentora de Dios. Por lo tanto, el conocimiento que tiene el apóstol Pablo de amplias materias, hermanos, no solamente de lo que tiene que ver en la doctrina teológica, sino tiene que ver también, hermanos, en muchas áreas. Él tiene un amplio conocimiento, pero él está diciendo acá: mi dependencia, mi ministerio, mi vida no dependen de mi conocimiento. El producto que hoy yo pueda alcanzar, la victoria que yo pueda tener de la prueba que estoy viviendo, porque él está hablando, mi liberación, dice, no será resultado de mi conocimiento. Tampoco será resultado de mi experiencia. Mire, el apóstol Pablo ha vivido experiencias profundas y rotundas. Su experiencia de conversión al Señor Jesucristo y al cristianismo fue una de las experiencias más, digamos, fascinantes que haya ocurrido en la historia bíblica. Pero él aún ahí dice: yo no dependo de mi experiencia. Tampoco depende de sus propias fuerzas. No está diciendo yo dependo para obtener la liberación de acá, no dependo de mis propias fuerzas o de mi influencia. El apóstol Pablo tenía mucha influencia. Recordemos que él era ciudadano romano, él tenía influencias por los cargos que había tenido anteriormente. Cuando era el perseguidor de la iglesia, él tenía cargos importantes. Entonces él tenía influencias, conocía gente, tenía, como decimos acá en Chile, tenía muchos pitutos. Pero él dice: no acudo a nada de ello, no recurro a nada de ello, porque nada de ello es efectivo como lo es la oración de ustedes, dice, y la presencia del Espíritu Santo. Dice: mi liberación va a ser resultado de la oración y de la presencia del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo una vez más nos da dos aspectos bien importantes, hermanos, que nos convierte en cristianos auténticos y verdaderos, que damos un ejemplo correcto a la humanidad. Primero, que somos gente de oración y que estamos orando los unos por los otros, que estamos orando especialmente por aquellos que llevan el evangelio a otros lugares y que están en peligro. Yo no sé cuántos de ustedes están orando por los misioneros, por ejemplo, por esos hombres y mujeres que han dejado todo, su cultura, su vida, por llevar el evangelio. Muchos de ellos están en lugares, hermanos, realmente complejos. Hay lugares que ni siquiera se pueden mencionar. ¿Por qué? Porque se teme por sus vidas. Pero ¿cuántos oramos por ellos? ¿Sabe que la oración
puede dar resultados, hermanos, de victoria para ellos donde están, de liberación. Para el apóstol Pablo, él dice, la oración de ustedes es fundamental. Por eso él enseña que debemos orar unos por otros, debemos orar sin cesar, debemos estar en la oración constante, hermano. Pero eso también tiene que ser para nosotros, hermanos, constantemente, entender y ser agradecidos de que solo la oración de otros nos sostiene. Esto no es por nuestra fuerza. El ministerio que podamos tener, el ministerio que podamos ejercer, la vida que podamos llevar, no es por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia, por nuestra fuerza, sino es por la oración. Lo que nos sostiene es la oración, hermanos. Por eso es importante esta disciplina espiritual en nuestras vidas, la oración. Comparta espacios con otros para que otros oren por usted. Sea humilde para que otros puedan ungirle, bendecirle. Hay algunos que caminan por la vida, no, yo ya soy el cristiano, tengo una experiencia amplia, tengo un conocimiento amplio, ya no necesito que otro hermanito venga a orar por mí. Qué errado y equivocado estamos. Necesitamos la oración, porque la oración de esa anciana, la oración de ese hermanito que a lo mejor no tiene mayor influencia aparentemente sobre los demás, pero esa oración puede ser poderosa sobre nuestras vidas. La oración de un niño, que a veces lo miramos en menos, puede ser poderosa sobre nuestras vidas. Pero sobre todo también la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, esto va a ser obra de Dios. Mi liberación va a ser obra de Dios, no de mi experiencia, no de mi conocimiento. Hermanos, obra de Dios. Hermanos, la bendición que viene sobre tu vida, decláralo, va a ser obra de Dios por presencia del Espíritu Santo. Hermanos, reconozcamos a Dios en todo, demos las glorias a Dios en todo. Lo que hoy somos es por obra del Espíritu Santo y no por nuestro conocimiento, no por nuestra experiencia, no por nuestra fuerza. No hemos alcanzado, hermanos, lo que hoy somos por nosotros mismos, sino por obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Qué importante es, hermanos, que estemos reconociendo constantemente al Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos entender, hermanos, que esto no es obra humana, es obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Si no fuera por la oración de nuestros hermanos, no estaríamos en el lugar donde estamos. Si no fuera por el Espíritu Santo que permanece, hermanos, en nosotros, nuestra confianza, hermanos, de ser liberados de las pruebas, no vendría a nuestro corazón. Si hay expectativa en tu vida, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, la vida de un cristiano correcto, verdadero, es vivir en oración y dependiendo constantemente del Espíritu Santo. Nuestra dependencia total debe ser del Espíritu Santo. Tomados de su mano, hermanos, alcanzaremos la victoria. No importa cuán dura sea la prueba. El apóstol Pablo estaba encarcelado. Hermano, él estaba ahí viviendo un periodo donde él ya sabía que lo que iba a resultar todo esto humanamente iba a ser, hermano, en la muerte quizás. Pero él está confiado. Y cuando él habla de la liberación no solo física, sino él está pensando en esa libertad que trasciende, esa libertad que va más allá del cuerpo físico, que solamente la presencia del Espíritu Santo puede darnos. Hoy más que nunca debemos comenzar a vivir una vida de oración y practicar la confianza plena en el Espíritu Santo. Hermanos, hoy lo que estamos viviendo es un atentado contra, hermanos, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra fuerza, porque puedes saber mucho, puedes conocer mucho, puedes tener mucha experiencia, puedes tener muchas ideas, mucha fuerza en tus manos, pero hermanos, hoy nos vemos atados de mano. Esto me simula como la tormenta que vino cuando Jesús invitó a sus discípulos a pasar al otro lado. Sabe, ellos eran hombres de mar, hombres experimentados, pero vino la tormenta tan fuerte, una tormenta que nunca antes habían vivido de esa forma, que ellos pensaron que iban a morir. Su conocimiento no les sirvió, su experiencia no les sirvió, pero cuando se levantó Jesús y reprendió a la mar enmudeció, la mar cayó. Quiero decirte en este día, hermanos, que el Espíritu Santo está ahí esperándonos. Aferrémonos a Él, tomémonos de su mano. Decir para mí el vivir es Cristo y llevar una vida que depende de la oración y de la presencia del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Espero que esta palabra sea motivadora para tu vida y que este día oremos y busquemos de la presencia del Espíritu Santo.
Que Dios te bendiga.